Muy bien. Dentro del levantamiento de la información previo al inicio de un riesgo sísmico, estudiamos ya la recopilación de estudios originales, la determinación del año de construcción, el levantamiento estructural, la estimación inicial de daños y la información del sitio y cimentación. Estos son los 5 parámetros básicos previo a iniciar un estudio de riesgo sísmico, lo que siempre se requerirá en cualquier nivel de investigación, así sea una visita rápida, una visita inicial, como hemos explicado el término de levantamiento de la información, la visita al sitio, pues vamos a requerir esta información. El último numeral, ensayos semidestructivos, no será obligatorio, ya que será en función de los requerimientos propios de cada estructura. Si encontramos patologías, deficiencias que requieran la necesidad de ensayos, los realizaremos. De lo contrario, no, por los gastos que involucra. Dentro de los ensayos semidestructivos que podemos realizar, estos son siempre en función del tipo de material utilizado en la estructura. Habrán ensayos semidestructivos específicos para hormigón armado y ensayos específicos para estructuras metálicas. Vamos a estudiar los ensayos para hormigón armado, pues a veces los más comunes, y para estructuras metálicas haremos una explicación rápida y será parte del trabajo conjuntamente con las patologías que ya les había indicado anteriormente. Un ensayo muy interesante que es para todo tipo de estructuras denominado vibración ambiental, lo veremos más adelante con la aplicación práctica en la mesa de vibración. Dentro de los ensayos semidestructivos, uno de los más utilizados es el ensayo de esclerometría, el esclerómetro. Vamos a explicar en estos minutos que resta de clase algo muy básico de todos estos ensayos, ya que la clase siguiente, el miércoles, nos va a acompañar una ingeniera técnica de laboratorio para explicarnos ya la parte de ejecución práctica en la realización de estos ensayos. Esperemos, así sea un poco después, como deben saber, estamos con cambio de autoridades y se me complicó los permisos. Quiero intentar para mediados de enero ver si podemos hacer la práctica, si sea de tiempo, porque estamos ahorita estudiándolo, pero veamos qué podemos hacer pasando las festividades de fin de año. En su defecto, lo que sí vamos a hacer por el momento es la explicación. El día miércoles la ingeniera nos acompañará con la explicación de la ejecución práctica de los ensayos y lo vamos a completar después con una clase adicional en la presentación de resultados. Vamos por eso a hacer solo una rápida introducción para que sepan qué ensayos son los más comunes, para qué sirven y tengan una base a fin de poder entender lo que veremos la clase siguiente. En el aula virtual, por cierto, les voy a subir, no tenemos videos propios, no los hemos realizado, pero videos de equipos que se asemejan mucho a los que contamos en nuestro laboratorio, así como la normativa que existe para la aplicación de estos ensayos. Eso ya voy a habilitar, ya tengo subido, estará habilitado en la pestaña de docencia de su aula virtual. Uno de los ensayos más básicos, la esclerometría. Esto realiza a través de un equipo llamado el esclerómetro, que puede ser manual o analógico. Nosotros tenemos uno manual muy antiguo, que todavía se le sigue usando, 2 analógicos, marca Matet, marca Prosec, excelentes equipos. Lo que mide este ensayo es la resistencia a la compresión superficial del hormigón a través de la energía de rebote. Es un ensayo que mide de manera empírica la resistencia a la compresión. ¿A qué nos referimos con empírico? Recuerden, por ejemplo, una igualdad es 1 más 1 igual a 2. Sin embargo, una relación empírica es que en base a la experimentación se ha llegado a deducir tal propiedad, mas no existe una equivalencia directa. Por ejemplo, el famoso ensayo del SPT, donde llegamos a determinar de manera empírica la relación de la capacidad portante del suelo en función del número de golpes, pero no es que es una relación directa. De la misma manera aquí, el valor de la resistencia a la compresión F'C de manera empírica se la relaciona con la energía de vuelta por una fuerza de impacto, que es la que realiza este equipo. Con eso llegamos a determinar un valor del F'C
que hay que tener un poco de cuidado con sus resultados porque tendrá una dispersión importante en función del equipo y del propio procedimiento del ensayo. Estará también en función de la zona evaluada, pues si tiene humedad, si tiene ciertas características que la ingeniera les explicará la clase siguiente. Pero este será el ensayo más básico que existe, ¿no? El más básico, ¿sí? Para determinar la resistencia a la compresión. Bueno, aquí tengo una fotografía donde tenemos, este es un detector de armaduras, una marca Bosch, bastante básico, pero muy útil para poder determinar dónde hay armadura y dónde no realizar el golpe. Porque si realizamos el golpe sobre una varilla y que tiene un recubrimiento menor, a veces eso sucede, ya en obra tenemos recubrimientos no homogéneos, pues vamos a tener un F'C altísimo, absurdo, que denotará error, porque ese es el valor tal vez de la varilla, no del hormigón que estamos analizando, ¿no? Una fotografía de la forma de ejecución del esclerómetro, hay que tenerle bastante tino y un poco de fuerza para poder utilizar este equipo. La clase siguiente nos explicarán el procedimiento a seguir para poder realizar este ensayo. La extracción de núcleos, ¿sí? Un ensayo ya destructivo. ¿En qué consiste? Como su nombre lo indica, en extraer un núcleo de dimensiones normadas para posterior realizar la resistencia a la compresión. Generalmente estos cilindros son de dimensiones normadas pequeñas, como el que van ustedes a observar ya en la clase siguiente y los valores que nos especifica la norma que ya les voy a habilitar para que puedan ver el aula virtual. El proceso consiste en extraer el núcleo mediante una caladora, ¿sí? Con punta de diamante que nos permite realizar el trabajo. Este trabajo habrá que realizarlo buscando zonas donde no haya armadura o donde haya mínima armadura, aunque si llegara a existir la presencia de armadura en el núcleo, la norma por ahí nos permite realizar cierta adaptación para poder de alguna manera utilizar esos valores que no serían apropiados porque queremos saber la resistencia a la compresión del hormigón simple, no del hormigón armado, pero hay unas fórmulas que nos permitirían usar. Estos núcleos pues deben tener unas dimensiones un poco mayores en cuanto a la longitud de la norma, ya que deben ser conservadas su humedad natural. Después de eso, realizados los cortes ya en un laboratorio para tener las dimensiones específicas que nos dice la norma, y luego el típico ensayo a compresión, ¿sí? Ya sea utilizando mortero como en este caso, mortero del famoso capping, mortero de azufre en la parte superior e inferior, o colocando placas de neopreno también para poder realizar el ensayo en una máquina universal. Este ensayo, pues si bien es cierto, es uno de los más, el que nos va a dar la información más exacta de la resistencia a la compresión del hormigón, pues tampoco es fácil hacerlo, porque estamos lastimando al elemento. Es bueno siempre entender para qué nos sirve cada ensayo, cuáles son las restricciones de los mismos y luego tomar decisiones. No es que yo voy a hacer expresión de núcleos en todos los elementos de una estructura. Estamos dañando el elemento, estamos interviniendo al elemento. Si nosotros nos quejamos de que es inadecuado, cuando vemos vigas en edificios donde han pasado la ductería, cogen y hacen un ducto y mandan por ahí las instalaciones, eso no se debe hacer. Pues estamos haciendo lo mismo si pensamos que podemos usar este ensayo de manera indiscriminada en todos los elementos. Es aconsejable acompañar para calibrar los resultados. Ya vamos a aprender un poco cómo hablamos de calibrar. Entonces, si yo tengo unas 10, 15 esclerometrías en diferentes elementos, en un elemento haré 2 esclerometrías y acompañaré de una extracción de núcleos para ver la variabilidad de resultados y en función de eso tomar la decisión de corregir los resultados de las esclerometrías en los otros elementos. Me evito hacer esclerometrías en todos, extracciones de núcleo en todos los elementos, dañándoles a los mismos, porque voy a tener que realizar obviamente un trabajo para dejar rectificado el ducto que quedó después de extraer el núcleo. Vamos a hablar sobre el procedimiento en la siguiente clase y supongo que el día jueves hablaremos ya de resultados, de entender, de calibración de resultados y algo importante que es la estadística. El ultrasonido, uno de los ensayos más versátiles en el área de evaluación de estructuras porque nos da muchísima información, ¿no? Nos da la homogeneidad, es decir, qué tan homogéneo es un elemento, ¿sí? Puede ser
que hubo un mal vibrado, una mala colocación, existiendo segregación del material y por lo tanto oquedades internas, y eso está haciendo que veamos patologías externas, fisuras, por falta de homogeneidad del elemento. Puede ser que debido a la ocurrencia del fuego, el elemento pues, perdió su homogeneidad inicial, ¿sí? Porque el elemento tenía un buen comportamiento y posterior a la ocurrencia del fuego, que si bien es cierto, pues el hormigón tiene mejores características, presenta mejores, se comporta de mejor manera que el acero. Sí es cierto, el acero es débil al fuego, eso lo sabemos, pero vamos también a estudiar que eso no es tan cierto, que el hormigón pues también tiene ciertas desventajas clarísimas ante la acción del fuego, y eso podemos ver con la homogeneidad. Vamos a hablar de este ensayo. La ingeniera les explicará cómo realizar el ensayo y más bien conmigo aprenderemos cómo entender los resultados de la homogeneidad en función, por ejemplo, de lo establecido de Leslie-Cheesman. También nos da la resistencia a la compresión. Entonces, qué bien si yo puedo adjuntar muchas esclerometrías, porque son ensayos semidestructivos, con algunos ultrasonidos y una extracción de núcleo para calibrar resultados, ¿no? También me permite a mí esa propiedad. Una propiedad interesante que nos permite el ultrasonido, el famoso E que estábamos hablando. Porque muy bien, conversamos del 4,7 raíz cuadrada de F'(c) en unidades de la norma, dijimos que hay estudios del 4,3, pero ¿y qué pasa en la realidad? ¿Será que en las construcciones existentes ese E se mantiene? ¿Será que el E sabe la fórmula que nosotros hemos usado? ¿Será que el E con el tiempo varía, cambia? Una estructura de 5 años tendrá la misma relación, podrá usar la misma ecuación en función del F'(c) que una estructura que ha cumplido 40, 50 años. ¿Habrá variaciones? Este es importante. Y es importante determinarlo en el sitio para poder realizar una correcta interpretación de resultados y un correcto interpretación de parámetros a usar en un modelo matemático. El 4,7 estaba bien para el análisis y diseño, pero para evaluar una estructura, ¿será correcto? El ultrasonido nos permite encontrar el E dinámico y mediante ciertas relaciones determinar el E estático, que es el que usamos en nuestros modelos matemáticos. Me permitirá verificar la pérdida o no de rigidez de un elemento. Por ejemplo, listo, yo tengo un elemento sin daño, pero tengo un elemento de la misma estructura con daño debido a daños locales. ¿Ha perdido rigidez? ¿Será que el elemento ha comenzado a incursionar en su zona no lineal? Porque nosotros hemos aprendido que el E era de memoria la pendiente de la primera trama de nuestro diagrama esfuerzo de formación. Y si una estructura está siendo afectada por una patología, por una deficiencia estructural, por un mal diseño o fue afectada por un sismo, puede ser que la estructura haya superado ciertos límites y esté ya en su zona plástica. De esto hablaremos mucho en capítulos siguientes cuando hablemos de un no lineal. Entonces, seguir insistiendo en el 4,7 o como nos decía el joven, y eso es de memoria, el 15.100 raíz cuadrada de F'(c) es justo en una estructura existente. Si estoy evaluando la estructura es porque algo le está pasando, no estoy haciendo ensayos de gama, a menos que esté haciendo alguna investigación o verificación, ¿no? Entonces, si yo estoy con alguna deficiencia, con asentamientos parciales, ya estoy evidenciando patologías en los elementos, significará que el elemento pues, está pasando de algún punto, ha superado algún límite. Que mejor que este ensayo nos determine el E, para saber qué está pasando, para saber si el E está todavía dentro de las ecuaciones comunes, con los factores apropiados, con los que estamos acostumbrados, o tal vez no, tal vez tengamos una relación en función del F'(c), ya no de 4,7 ni de 4,3, tal vez de 3,5, 3,4, que nos dirá, cuidado, el E ya no está en función directa del F'(c), ¿no? Entonces, muy importante también este E, que vamos a aprender y hablar bastante. Y algo interesante, cuando tenemos fisuras, este ensayo nos permite determinar la trayectoria interna y la posible profundidad de la fisura, que nos ayudará a tomar decisiones importantes. El escaneo de armaduras lo hacemos a través de un equipo denominado pachómetro, no el de acá, que este solamente es un
equipo que nos dice dónde hay armadura, nos pita, nos prende una luz y se acabó. Este equipo especializado, denominado pachómetro, por eso se les llama a veces más al ensayo también, el ensayo del pachómetro, me permite determinar la ubicación de la armadura, su posible diámetro con un nivel de apreciación en función del equipo, la posible ubicación, es decir, cada cuánto está, tanto de armadura longitudinal como transversal, permitiendo saber la armadura exacta, longitudinal y transversal del elemento, un equipo bastante también importante. Y a pesar de que existen múltiples ensayos semidestructivos, pues vamos a hablar de dos adicionales, de la carbonatación y la dureza del acero. También tenemos ensayos de sulfatos para chequear cuando tenemos posibilidades de este agente que pueda afectar al hormigón, pero la mayoría son similares en cuanto al concepto de utilizar un químico y colocarlo en el elemento. Vamos a hablar de estos dos más comunes, de la carbonatación y la dureza del acero. La carbonatación, ya algo habíamos hablado anteriormente, que es importante denotar que en estructuras con cierta vida útil la carbonatación es normal y hasta podríamos decir que ayuda al hormigón. En casos, por ejemplo, como cuando la carbonatación está cercano o sobrepasa el espesor del recubrimiento, podría atacar a la armadura, o en casos en el que el elemento ha sido sometido a una elevada temperatura, al fuego por un tiempo excesivo, pues puede denotar a que la carbonatación llegue a afectar a la armadura, algo que debemos evitar. Vamos a ver sobre este ensayo. Y bueno, decíamos siempre que uno confía en el acero, pues sí, confía en el acero, ¿no? El acero viene con un control de calidad ya de fábrica y por lo tanto confiamos, pero habrá casos en que se quiera verificar o porque la estructura es antigua, la famosa fluencia del acero, lo podemos hacer a través de la extracción de pequeñas muestras cuando se puede, porque si no se puede no voy a dañar la estructura para sacar una muestra. No podemos hacer el ensayo a tracción al que estamos acostumbrados cuando tenemos varillas, porque tenemos dimensiones de acuerdo a la norma. Podemos hacerlo con dimensiones mínimas que nos permitan utilizar en este ensayo. Podemos observar la dimensión de la probeta es muy pequeña, ya la van a ver ustedes a detalle de acuerdo a la norma. Podemos encontrar de manera aproximada la famosa fluencia del acero con una pequeña muestra extraída del sitio.